¿Alguna vez te has hecho la pregunta, qué es eso que caracteriza más a Dios? ¿Su justicia o su misericordia? ¿Es más su atributo de justicia el que exalta de su persona o el de su misericordia? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es mayor? Preguntas, hay respuestas variadas. ¿Te diste cuenta en la audiencia? Yo creo que tanto su justicia como su misericordia son igualmente perfectas. Pero el testimonio que veo que las Escrituras enfatizan es que Dios se inclina más a la misericordia que al juicio. Su disposición es más cargada a la misericordia que al juicio. El primer lugar o el primer impulso de Dios hacia la maldad no es el de juicio, sino el de misericordia. Y de antemano sé que suena raro mencionar esto cuando consideramos esta sección tan conocida de la palabra de Dios, aún conocida por aquellos que ni siquiera creen en Dios, que no son creyentes. Aún el mundo perdido está familiarizado, ¿cierto?, con la historia de Sodoma y Gomorra y cómo es que Dios trató con estas ciudades de la antigüedad. El título de mi mensaje, iglesia, esta mañana trata precisamente sobre estos dos atributos de Dios: la justicia y misericordia de Dios. La justicia y misericordia de Dios. He dividido la porción de texto que abarcaremos hoy en nuestra serie de Génesis en tres subénfasis. Cada uno de ellos nos dejará ver un aspecto de la misericordia y de la justicia de Dios que encontramos en el texto bíblico. Así que vamos a ver el primero de ellos en versículos 16 al 33 del capítulo 18 de Génesis. Si tienes tu Biblia, acompáñame a leer nuevamente esos pasajes, porque ahí vamos a encontrar esto del primer subénfasis que quiero que veamos hoy en el texto: que nuestro estándar de justicia no es como el de Dios. El estándar humano, nuestro estándar de justicia no es como el de Dios. Versículo 16. Dice: entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Hasta este punto podemos ver cómo es que Dios tiene un propósito con Abraham y con su descendencia. Y parte de ese propósito es que él sea de bendición. Ya lo hemos venido viendo, ¿cierto? No nada más él va a ser bendecido por Dios, sino el resultado de esa bendición es que él sea de bendición, que de él fluya la bendición, que sus descendientes junto con él sean una bendición no solamente para ellos mismos y entre ellos, sino para los demás pueblos de la tierra, aquellos que se van a encontrar con el pueblo de Dios, que van a tener algún tipo de interacción o por lo menos conocimiento de los israelitas, del pueblo escogido de Dios. Entonces, ese es parte del propósito por el cual Dios quiere usar a Abraham y a su descendencia, ser de bendición, ser instrumentos, como lo vemos en versículo 19, instrumentos de justicia y juicio. Dios sabe eso. Eso que viene la pregunta: ¿le comparto esto a Abraham? Definitivamente la respuesta es sí, y lo vamos a ver más adelante. Ya no se contesta, simplemente vemos que Abraham está enterado de lo que va a suceder, y después por eso viene la negociación. Después por eso viene el tratar de mediar, algo así como un mediador.
para que el juicio de Dios no caiga sobre esas ciudades. Pero Dios quiere que Abraham vea esto, porque últimamente es parte del plan de Dios. Él quiere que sepa cómo se maneja Dios en los asuntos de traer justicia, de traer juicio ante la maldad de este mundo. Porque últimamente, eventualmente, es también el pueblo de Dios, algo que Dios va a querer usar como un instrumento de juicio para las naciones. Y como todos sabemos, ninguno de nosotros queremos ser usados por nadie que no nos ha dado el fundamento o la razón o las convicciones del por qué debemos de obrar de tal o cual manera. Pero es cuando ellos ya conocen el carácter y el estándar de Dios con respecto a su santidad, con respecto a su justicia, que entonces ya es más fácil como que participar en el proceso de ser usado por Dios para hacer bendición o para traer juicio a las naciones. Y en este caso, esta es una etapa del entrenamiento de Abraham, el padre de la fe, para que lo transmita a los suyos, a su descendencia, de lo que es la justicia según la perspectiva no suya, sino la de Dios. Abraham necesita entender cosas con respecto a quién es Dios, con respecto a su justicia. Y en esta sección Dios lo va a instruir hacia ese lugar. Pero mientras no lo entiende, viene la negociación, como ya lo mencioné antes. Y la encontramos en versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara. No, perdón, me estoy equivocando. No, versículo 6. Versículo 20. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Ya desde ahí podemos empezar a ver la misericordia de Dios, la paciencia de Dios en el proceso de traer misericordia. Algo así como tomando el rol de un investigador. Voy a descender, escucho un clamor. El clamor que podemos asumir del texto es un clamor de algunos que se sienten turbados por la injusticia del lugar. Se sienten turbados por la maldad y la injusticia que llega a sus vidas. Que a pesar de que ellos también son malos y seguramente también cometen injusticia en contra de su prójimo, sus conciencias, el haber sido creados a la imagen de Dios, les deja ver un poco de la injusticia que sucede a sus alrededores. Y hay un clamor. Dios sabe de ese clamor. Y Él quiere ir a indagar, quiere ir a asegurarse que en base a ese clamor ellos han hecho su parte humana en hacer justicia en sus propias vidas, o en ser instrumentos de justicia según su propio estándar de justicia. ¿Encontrará eso Dios en esa ciudad? ¿Serán consistentes sus vidas con respecto a su clamor? ¿O su clamor es uno, pero ellos mismos no proceden con justicia? ¿Qué pasará? Dios lo sabrá, dice, y si no, lo sabré. Si hay un mejor investigador en esta tierra, no es Sherlock Holmes, es Dios. Entonces, dice versículo 22, los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces el Señor respondió:
Si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo: tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: no lo haré por consideración de los 40. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré: tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí 20. Y el Señor respondió: no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Nuestra justicia no es como la de Dios, ¿cierto? Pero nuestra misericordia tampoco es como la de Dios. Si algo puedes ver, y espero puedes notar en este vaivén de preguntas y respuestas que existe entre Abraham y Dios, es misericordia más que juicio. Ahí lo que Dios está diciendo: del puñado o del número total de habitantes, si yo encuentro 50 justos, por esos 50, por esos pocos, los muchos van a ser salvos. Los muchos van a ser beneficiados. Y no voy a destruir, no voy a poner mi mano sobre esa ciudad. Lo mismo si por 45, o si por 30, o si por 20, o si por 10. O si por 1. Podríamos ahí tal vez agregar al texto. Tal vez. Y me atrevo a hacer el comentario porque después vemos que es a 1, junto con su familia, al que saca de ese lugar. En realidad Dios está diciendo: por los pocos yo bendizco a los, yo traigo bendición a los muchos, pero muéstrame a los pocos, muéstrame a los justos, Abraham. Y Abraham, en aprietos, como que empieza a bajar la cifra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aún en su entendimiento, a pesar de que él no tiene ni porta la santidad de Dios, él se da cuenta de que no se ven justos pasar. No hay justos en su radar. Le cuesta mucho trabajo identificarlos. Y por eso la negociación. Pero parte del proceso es eso, que veamos cómo es la misericordia de Dios de grande. Está dispuesto a permitir maldad en la ciudad por causa de que encuentre algunos justos por ahí. ¿Te das cuenta? Es lo que está diciendo el texto. Estoy dispuesto a que la maldad se siga distribuyendo, a que la maldad siga sucediendo en ese lugar por amor a los justos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Que eso lo podríamos poner en esas palabras o estoy torciendo la escritura? Es lo que veo en el texto. Dios es misericordioso. Mas sin embargo, sabemos que así no es como termina la historia. Pero es importante recalcar eso, su estándar de justicia es muy alto. De la misma forma que su misericordia es muy alta, por encima de lo que tú y yo hubiéramos hecho. Tú y yo, si Dios nos hubiera dado el lugar, con lo poco que sabemos de la justicia de Dios, si Él nos hubiera dado el lugar de escoger entre salvar a la ciudad o fulminar a la ciudad, tú y yo no lo hubiéramos pensado 2 veces. Y menos después de lo que continúa en la narrativa de la historia. Pero la misericordia, Dios se inclina a la misericordia. Y Él quiere que te lleves parte de todo lo que te tienes que llevar del sermón, quiere que te lleves eso a casa. Que Dios es un Dios misericordioso sobremanera. Una misericordia que desborda de tal forma que debería de humillarnos y postrarnos delante de Él.
por cuán misericordioso es Él. Y espero esto esté causando ya de por sí esta sección. No solamente ver cuán exaltado Él es en sus juicios, cuánto detalle y cuánta santidad Él pone en la mesa, sino cuánta misericordia también quiere derramar aún en medio de la maldad de los hombres. Amén. Nuestro estándar de justicia no es como el de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Cómo es que Dios muestra misericordia a Lot y a su familia, a pesar de que al final vamos a ver que ni ellos merecían la misericordia que les fue mostrada. Ellos no la merecían. Versículo 1 del siguiente capítulo, capítulo 19, dice... Vamos a leer esa sección y vamos a ver ese énfasis. Dios muestra misericordia a Lot y a su familia, versículos 1 al 29. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y les dijo: mis señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué es este lenguaje de sácalos para que los conozcamos? Es el mismo lenguaje que vemos páginas más atrás en Génesis, cuando vemos que Adán y Eva tenían hijos. Previo a ese proceso, Adán conocía a su mujer y tenía hijos. Lo que está queriendo decir la narrativa de la historia es que estos hombres, jóvenes y ancianos, todos en conjunto, se enteraron de las visitas que tenía Lot, que por cierto se estaba acostumbrando al tema de vivir en esa ciudad. Si recuerdas, Lot puso su tienda a las afueras de la ciudad en páginas pasadas y de repente ya tiene su casita ahí bien construida. Lo que nos deja ver que él estaba siendo de alguna forma influenciado por la cultura, él estaba viendo la norma de la cultura, el pecado de la cultura, de repente ya no se veía tan mal a su parecer. Y consideró estar cada vez más involucrado en las cosas de esa sociedad, de esa ciudad. Pero reconoce cuando hay un enviado de Dios y entonces los ve y les invita a quedarse, muestra hospitalidad, se postra ante ellos, reconoce que son seres de alguna forma exaltados, con apariencia humana, seguramente muy hermosos de parecer, no lo dice el texto, pero nos lo podemos imaginar, guapos, bien parecidos, y vienen de visita a la ciudad. Vienen con una misión. Pero antes de ejecutar su misión, a los hombres de la ciudad se les ocurre quererlos conocer. Y el énfasis es en hombres de la ciudad, no en mujeres, ¿te das cuenta? Eso sería todavía, seguiría siendo algo muy malo, pero por lo menos más natural. Esto es antinatural. Que dos hombres se echen a la cama, que dos hombres tengan relaciones sexuales. Esos eran los tiempos de la ciudad. Así había escalado ya el pecado en la ciudad. O sea, vamos, de repente nos enteramos noticias perversas con respecto a pecado sexual, en donde hubo la violación de alguien en equipo. ¿Alguna vez te has enterado de eso? Sucede en nuestros días. Y eso ya de por sí, uno se pone a pensar en lo que tuvo que suceder y
y piensa uno hasta dónde ha llegado la perversión del corazón humano y de la sexualidad humana. Ya de por sí ya son cosas que rebasan la mente promedio en haber llegado a esos lugares de maldad y de injusticia. Ahora imagínate toda una ciudad, no un equipo de unos cuantos, toda una ciudad de todas las edades involucradas en este acto que querían cometer en contra de las visitas. La homosexualidad sin límites, la perversión sin fronteras. Todo el mundo aprobando de lo que iba a suceder o de lo que querían hacer. Así era la maldad. Y ese tipo de maldad, Dios estaba dispuesto a no derramar su ira si encontraba algunos justos por ahí. ¿Puedes ver la misericordia de Dios? ¿Qué tan grande es? Dios muestra misericordia a Lot y a su familia. Pero continuamos la lectura. Entonces salió Lot a ellos. Ellos querían que lo sacaran para conocerlos a un nivel sexual. ¿Ok? Pero Lot tenía cierta piedad en su vida. Todavía no era igual a ellos. Entonces salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. En otras palabras, salió a negociar, así como vimos que trató de negociar Abraham con Dios. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca, pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Yo no sé, ¿tú qué piensas cuando ves esta historia? Yo tengo 2 hijas y no me veo haciendo este tipo de cosas. Ni antes de Cristo, ni antes de conocer de la gracia de Dios. No me veo haciendo una oferta como esta. Entonces ahí puedes ver un poquito de la influencia que el pecado ya tenía en el corazón de Lot, a pesar de que quería obrar con cierta justicia, a su parecer. A su parecer no era justo lo que querían hacer estos hombres con las visitas. Pero su justicia estaba todavía teñida con el pecado, ¿cierto? De forma que dijo, ¿no las visitas? ¿No estos hombres exaltados? Aquí están mis hijas. Hagan con ellas como les parezca. Y no sé tú, si yo me siento indignado, imagino tú que eres mujer, te sientes aún más indignado. ¿Qué hace esta historia tan bizarra en la Biblia? Esto ya está muy bizarro la cosa. Así es el pecado. El pecado escala. El pecado nubla la vista. El pecado nos puede engañar de pensar que estamos haciendo lo bueno cuando en realidad estamos haciendo lo malo. Que estamos trayendo justicia cuando en realidad estamos participando de la injusticia. ¿Te das cuenta? Ese es Lot. Él piensa que está haciendo lo bueno. Él piensa que él necesita proteger a estos hombres. Hay muchas cosas que él no puede ver con claridad. Sin embargo, se esfuerza. Y vemos cosas como estas, que son igual de perversas con la idea de pensarlo, ¿cierto? Hasta un lado, dijeron ellos, estos hombres perversos, este grupo de hombres, todo el pueblo, dice ahí, y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. ¿Te das cuenta de la maldad y la perversidad de los corazones de esos hombres? ¿Te das cuenta cómo su pecado es más grande que su cordura? ¿Cómo su pecado ya no tiene frenos? Están enfadados ahora porque no están obteniendo sus asuntos, porque hay un estorbo en el camino y ahora no nada más
quieren hacer lo malo con ellos, ahora también lo están amenazando a él, lo están amedrentando a él. Está diciendo, mira, eso que tú no quieres que hagamos con ellos, a ti te va a ir peor, así que mejor ponte de nuestro lado. Más te vale ponerte de nuestro lado. A ti te va a ir peor. Si no eres con nosotros, eres contra nosotros. Y así es en esta vida. O eres del lado de los que caminan con Dios, y si no eres esos, eres los otros. Así se maneja la maldad, y así también nos lo revela Dios en su palabra. Cristo usó esas palabras también en una dirección totalmente contraria a lo que vemos en el texto. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Se lanzaron. Otro aspecto que le están reclamando a Lot es, tú eres un extranjero. ¿Tú qué te quieres poner de juez entre nosotros? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Cómo que te hace pensar que te vamos a escuchar a ti, extranjero? ¿Quién te puso como juez sobre nosotros? Entienden que hay un aspecto de justicia a tratar. Entienden que aquí él está juzgando a su parecer y está condenando sus actos o su proceder. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. O sea, estos hombres iban, nadie los iba a detener. Estaban ya decididos, ya iban a romper la puerta, pero los dos hombres extendieron la mano, metieron a Lot a la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban en la entrada a la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la puerta. Y uno pensaría aquí, vino los héroes de la historia, ¿cierto? Y sí, hay cierta verdad. Ahí está la justicia de Dios en una forma. No en todo lo que iba a suceder, pero ya empezó a proceder la justicia de Dios. Pero lo que quiero que veas es cómo sigue siendo el pecado en esta sección. Va a sonar raro esto que tengo que decir, pero trata de ponerte en su lugar. Que tu pecado te ciegue tanto que quieres hacer tu pecado a toda costa, encima de quien tengas que pasar, y de repente Dios te azota con una ceguera espiritual, física. Ya la ceguera espiritual ya existía. Y uno pensaría, vas a bajar la guardia. Eso va a detenerte de tu proceder, ¿cierto? Eso te va a humillar, va a hacer que te postres, te tires al piso y clames por la misericordia. ¿Es eso lo que vemos? ¿Qué dice al final? Se cansaban tratando de hallar la entrada. O sea, imagínate a personas que no pueden ver, que tienen vistas nubladas, no sabemos a qué nivel no podían ver, pero lo que sí sabemos es que no veían con claridad. Y en medio de todo eso, uno hubiera pensado, pues hasta ahí llegó la cosa. Pero no, estaban buscando la entrada. Era tan grande el pecado en sus corazones, la lascivia, la lujuria, que aún querían continuar con sus planes, con su agenda. Ellos querían satisfacer su pecado. Esto es un cuento de terror, iglesia. Esta es una historia que debería estar puesta en una película de terror. O sea, no es cualquier cosa, y está en la Biblia. Y yo creo que Dios nos lo muestra para que veamos el peligro de no detener el pecado en nuestras vidas. Todo tipo de pecado, y claro, la lujuria sexual, uno de ellos. ¿Cuán grande es el peligro de que yo no me arrepienta cuando aún hay tiempo y cuando mi corazón no está lo suficientemente endurecido que hasta una ceguera o algún mal en mi persona, una limitación física, no sea ni siquiera suficiente como para que yo no insista en querer pecar? ¿Te das cuenta? A esos niveles puede escalar el pecado en tu corazón, en mi corazón. Es por eso que no podemos, iglesia, coquetear con el pecado. No podemos subestimar el pecado.
No podemos dejar que la cultura nos influencie de pensar que esto o aquello que hacen las personas debería de ser aceptable. No podemos dejar de asquearnos del pecado que vemos a nuestro alrededor, de suplicar que cosas grotescas que ocurren a nuestro alrededor no sucedan, de ser instrumentos de redención en el proceso de luchar en contra y alzar nuestra voz y sobre todo modelar la santidad en nuestras vidas. Ese es el llamado, ese es el estándar, la santidad. Tenemos un llamado a la santidad. Sí, Dios es misericordioso, pero Él no quiere que el pecado sea la norma de nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. No hace mucho, un par de semanas, o tal vez menos, alguien me confesó de su lucha con el pecado sexual. Y oramos y platicamos. Y después eso me puso a pensar en cuántas pláticas así he tenido en el pasado. Y la necesidad que tenemos tal vez como iglesia de seguir renovando nuestras mentes en la búsqueda de la santidad con este tema. Entonces me puse a buscar un recurso que de por sí ya ahí tenía yo en mi biblioteca de casa. Vi si estaba en el español, si estaba, y lo recomendé a los hombres de la iglesia, en el grupo de hombres. Y yo estaba esperando una participación más alta que en cualquier otro contexto de discipulado en la vida de nuestra iglesia. Y me entristeció ver que fueron los pocos los que alzaron la mano y que querían ser parte de este discipulado de 31 días, que no les iba a quitar más de 20 minutos diarios. Y que de antemano yo sé, y tú sabes, hombre, que me escuchas, que una de nuestras luchas más fuertes en los tiempos y en el contexto en el que vivimos es el pecado sexual, la lujuria sexual, la lujuria del corazón. Y aún así, la participación fue de los pocos y no de los muchos. Y eso debería de darnos tristeza. Y no que las mujeres no luchen con estas cosas, pero la oferta fue para los hombres. ¿Y por qué comento estas cosas? Porque podemos llegar a subestimar el pecado en nuestras vidas de tal forma que piensas que no es necesario. Y no necesariamente porque estés viendo pornografía, hombre. Aunque muchos de ustedes saben que esa es la tentación y la lucha de la semana. Es porque si tú no eres constante, si tú no eres prudente, si tú no presentas una batalla en contra del pecado, no te sorprenda el día en que tú vas a probar de cosas como lo que leemos aquí, o como lo que luego vemos en las noticias o escuchamos, aunque mucho de ello no se anuncia en la tele o en los periódicos. Si tú piensas que porque tú no le das clic a una página, entonces tú no necesitas un estudio como este, estás mal. Si tú piensas que tú en tus fuerzas y con tus mecanismos de control puedes luchar la batalla del pecado, incluyendo el sexual, no has entendido nada. Dios es misericordioso, sí, pero su misericordia nos guía al arrepentimiento. Y si yo no estoy tomando esas oportunidades y esa paciencia de Dios y las diferentes oportunidades de discipulado para que mi mente sea renovada y yo crezca en un celo más grande de la santidad de Dios y de convicciones sanas, entonces, ¿qué tipo de cristianismo es el que estoy viviendo? Profesando con mi actuar. Dios muestra su misericordia a Lot, sí, y nos la mostrará a los otros, sí, pero parte de su proceso de misericordia también es que nos da elementos, herramientas, contextos, la iglesia, para que busquemos la santidad. Y la pregunta es si lo estamos haciendo, iglesia. Entonces, versículo 12, los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos?
a tus hijos, a tus hijas, a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: levántense, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Ahí está la credibilidad de Lot. Ahí puedes ver que no lo veían muy distinto a ellos. Mira con sus locuras. Está de broma hoy. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. ¿Por qué titubeaba? Que no entendía nada, aunque parecía que entendía cosas. Él titubeaba. Entonces los 2 hombres lo tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida. No mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. No, por favor, señores míos, les dijo Lot. Ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad es bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Y él le respondió: bien, te concedo también esta petición de no ser destruida la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escapa ya, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Pero por eso el nombre de la ciudad que se le puso fue Zoar. El sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la ciudad. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó de mañana y fue al sitio donde habían estado donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró, y el humo ascendía de la tierra como humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó la ciudad del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Dios muestra misericordia a Lot y su familia. La fe de Lot, si te das cuenta, no es tan grande como pareciera. Lo tuvieron que llevar a rastras. Básicamente es lo que nos está diciendo. Entonces, lo tuvieron que agarrar como cuando agarras a un niño chiquito de la mano que no entiende que es ahí a donde hay que entrar, o este es el lugar al que hay que acercarnos, y no entiende, está dudoso, titubea, y entonces ¿qué hacen los papás? Lo jalas a la fuerza. Creo que eso es lo que estaba pasando aquí. ¿Ok? Y después vemos que la esposa de Lot y sus 2 hijas son los únicos que salen junto con él. Los yernos, no le creyeron al suegro, al futuro suegro. No eran de influencia, él no era de influencia para ellos. Vemos eso, vemos que los ángeles se los llevan y vemos que ella voltea y se convierte en un pilar de sal. ¿Qué simboliza esto? Que ella volteara, que ella tenía sus anhelos en ese lugar. Ella tenía su mirada puesta en las cosas de ese lugar, en las prácticas de ese lugar. Es ahí donde estaba su corazón. Y también le cayó el juicio.
Y eso nos puede llegar a suceder a nosotros también. Nos pueden hablar verdad, puedes escuchar tu necesidad de salvación, puedes escuchar de la misericordia de Dios, de tu necesidad de ser salvo de la ira por el pecado que hay en tu corazón, que hay en mi corazón, que hay a nuestro alrededor, y de todos modos ignorar esa salvación y querer seguir en tus caminos. Ignorar tu necesidad de redención y postrarte mejor ante tus ídolos. Y pensar que ahí es donde estás mejor. Y pensar que no vale la pena dejarlo todo para salvar tu alma. De hecho, hay un versículo que habla de eso en la Biblia. ¿De qué le serviría al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? En el caso de la esposa de Lot, ella perdió su alma. No le importó la salvación, no le importó la redención, no le importó la misericordia de Dios. Y así sigue siendo hasta nuestros días, iglesia. Dios envía a alguien verdaderamente justo, verdaderamente íntegro en todos sus andares, con un discernimiento de la santidad de Dios muy alto y en su persona. Alguien que nunca ofendió a Dios, alguien que vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir ni podremos. Alguien que mira la maldad como la maldad debe ser observada y detestarla y odiarla y no cometerla. Alguien perfecto, santo, su propio Hijo, caminando en esta tierra, viviendo la santidad que se demandaba de ti y de mí, que tú y yo no pudimos vivir, nunca cometiendo ningún tipo de inmoralidad, ni siquiera en su mente, justo, recto, perfecto, sin mancha, obediente. Y ese que Dios envía, dice que viene en rescate por muchos. Viene a apaciguar la ira de Dios. Viene como ofrenda para el sacrificio. Viene como un cordero que viene a llevar el pecado de los hombres, que viene a salvar por medio de un sacrificio. Y muere. Muere no porque Él pecó, sino porque llevó el pecado de todos los hombres. Y padece por nuestras iniquidades. Y es machacado por nuestra maldad, por nuestros pensamientos lujuriosos de todo tipo. La lujuria no nada más es sexual. La lujuria va en todas direcciones. La lujuria de la avaricia, la lujuria del dinero, la lujuria de las posiciones, de las posesiones, del renombre, del estatus. Todo tipo de maldades que nos ciegan y nos nublan y que nos hacen pensar que esa es la forma en la que hay que vivir, que es aceptable que yo me enfoque en cosas vanas. Él no lo hizo así, Él no vivió así. A pesar de eso, padeció en una cruz y llevó nuestras iniquidades. Él fue el objeto de la ira de Dios para que la ira fuera algo que tú y yo podemos escapar. Porque el Dios que fue justo con Sodoma y Gomorra sigue siendo justo en nuestros días, ¿sabes? Y por favor no me digas que la maldad de antes no era era menos que la de ahora. Son exactamente las mismas. La diferencia es que ahora tenemos muchos medios de comunicación que nos dejan ver cuánta maldad en verdad hay a nuestro alrededor. Pero no pienses que los corazones eran menos malos y ahora son más malos. Son igual de malos. Y al menos que Dios haga una obra en tu vida y te transforme y te muestre primeramente tu pecado para que entonces puedas ver con claridad el pecado de los demás, tú vas a ser como la esposa de Lot. O ya eres. Y estás en grave peligro.
Pero ya vimos que la misericordia de Dios es muy grande, ¿cierto? Le sucedió a Lot, te puede suceder a ti esta mañana. Y lo único que se demanda de ti es esto. Ni siquiera tienes que salir corriendo dejando tus cosas o tus posesiones de casa. Lo único que tienes que hacer es tener fe en que Dios, el Hijo de Dios, llevó la ira para que tú pudieras escapar la ira que Dios tiene preparada para todo aquel que no se humilla, que no reconoce sus caminos de injusticia, de iniquidad y que merece la muerte. Es solamente a través de los méritos de Cristo y de su obra, de su sacrificio en la cruz, que tú o yo o cualquiera en este mundo puede escapar la ira de Dios, de un Dios santo, airado por el pecado, y que es justo en todo tiempo, y que nos muestra su justicia y su misericordia de manera perfecta en ese acto de esa cruz, en donde Dios castiga al pecado porque la paga del pecado es muerte, y Dios no da por inocente al culpable porque es el juez más justo de toda la tierra, y en donde Dios muestra su misericordia por el pecado en no tener que lidiar con tu pecado, sino lidiarlo en la persona de su Hijo, como tu representante, como quien toma tu lugar, como quien tú, que eres digno de muerte, alguien más la toma por ti. Esas son las buenas noticias. Esa es la expresión de la misericordia de Dios exponencial. No hay mejor forma, no existe mejor forma, y esa es la única oferta de salvación, que tú puedes ser salvo. Dios traerá juicio a esta tierra, pero se acordará del sacrificio de Jesús, quien recibió el juicio de Dios en representación de los que han creído en su nombre, y nos librará de la destrucción. Aquí es lo que menciona, ¿cierto? Que Dios se acordó, versículo 29, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción. ¿Por qué lo hizo salir? ¿Por qué lo salvó? ¿Porque se acordó de Lot? Se acordó de Abraham. Se acordó de que Lot estaba asociado con Abraham. Esa fue la promesa, ¿cierto? El que te bendiga, yo lo bendeciré. Dios estaba en buenos términos con su tío Abraham y fue beneficiado de escapar la ira, no por algo que él hizo bien. Ya viste todo lo bien que hizo, ¿verdad? Muy bien, Lot, ¿cierto? Un ejemplo a seguir. Fue porque Dios quiso tener misericordia a través de su intermediario, que en ese contexto era Abraham, pero que nos apunta a un mejor Abraham, a un verdadero Abraham, a un verdadero israelita, a un verdadero hijo de Dios, al Dios hombre que dio su vida en rescate por muchos. Así que esta mañana, si aún no le conoces, si aún no te encuentras asociado con Jesús, el Hijo de Dios, asociada con el Hijo de Dios, es tu oportunidad. Arrepentimiento y fe se demanda de ti, y tú puedes ser salva de la ira venidera. Y no solo eso, puedes comenzar una vida nueva en Dios, comenzando a temer sus caminos, comenzando a buscar sus caminos, comenzando a buscar la santidad, comenzando a odiar el pecado en tu vida. Ese pecado que te esclaviza, que te condena, que tú sabes que cometes en lo oculto y que te condena. Solamente puedes ser salvo del pecado por medio de este que dio su vida en amor y en misericordia por tu alma. Amén. No es tu asociación con Abraham, es tu asociación con Jesús, que hace que tú recibas la misericordia a pesar de que no la mereces. ¿Qué es la misericordia? Que Dios no me da lo que merezco. Eso es misericordia. Dios no le dio a Lot lo que merecía, ni a su familia. Amén. Es en arrepentimiento y fe, iglesia, que puedes tener este tipo de salvación más grande y más gloriosa que la que pudo experimentar Lot y su familia. Y por último, Lot y su familia también merecían el juicio de Dios. Y creo que ya quedó claro, pero lo vamos a ver más claro en la siguiente sección. Versículo 30. Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenían miedo de quedarse en Zoar,
y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. El día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también. Entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio un hijo y se llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Si piensas que ya había sido suficientemente bizarra la narrativa de la historia, ya viste que estás equivocada. ¿Qué vemos aquí? Lot reivindicando sus caminos. Lot aprendiendo la lección y actuando de forma piadosa. No, ¿cierto? Por lo menos le podemos dar este beneficio de la duda. Sus hijas sabían que al menos que él estuviera alcoholizado, no iban a poder acostarse con su padre. Entonces eso ya de por sí habla de un poco de santidad, si lo quieres ver así, o moral, que había en el corazón de Lot. Pero no una moral suficiente como para poderla transmitir a los suyos, de las cuales él es el que tenía que haber discipulado. Él es responsable del discipulado de su familia. Y creo que esta es una forma de hacer un buen llamado a nosotros, padres, madres. ¿Cómo estás discipulando a tus hijos? ¿En verdad los estás discipulando? ¿O te estás conformando con el discipulado que llegan a obtener, y eso sí lo obtienen, porque nada es garantía de nada, cuando vienen aquí a la iglesia? ¿Crees que eso es suficiente? ¿Crees que eso va a hacer la diferencia? ¿Crees que cuando vengan las decisiones de vida en donde van a tener que decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo, van a tomar el camino correcto siempre, todas las veces? Porque los llevaste el domingo a la iglesia, o los forzaste tal vez el domingo a la iglesia. ¿Crees que porque Jesús ya te salvó, entonces no hay nada más que hacer? Jesús ya me salvó, soy salvo de la ira. Ay, ojalá les vaya igual a mis hijos, a mis nietos, a mis parientes, aquellos ante los cuales yo soy de influencia tal vez, y Dios me puso de influencia porque quiere que mi influencia sea la correcta. Y no es lo que vemos con Lot, ¿cierto? ¿Qué pensaron sus hijas? Tal vez sabían esta parte de la historia, y Dios dijo que seamos fructíferos. Hay que ser fructíferas, pero no hay hombre en la tierra. ¿Por qué? Por las decisiones que tomamos en la vida, por la influencia de nuestros padres. Ahora andamos aquí solas, en una cueva. No podemos encontrar pareja, estamos aislados del mundo. Se me ocurre una idea. Aquí hay un hombre, es mi padre, ¿qué importa? Al final, hombre, embriaguémoslo, metámonos con él, seamos fructíferas. Qué buena idea, ¿cierto? Bueno, eso es lo que narra la historia. No me la inventé yo, no me mires feo a mí. Es lo que dice la historia. Es lo que sucedió, según el texto. Lot y su familia también merecían el juicio de Dios. ¿Amén, iglesia? Y así seguimos siendo tú y yo en Cristo. No pienses que eres mejor que nadie porque estás en Cristo. Tú y yo seguimos luchando con cosas de la carne que si Dios pusiera nada más un día de nuestras vidas en una película y la pudieran presentar en los cines,
tú y yo pagaríamos para que la gente no fuera a ver esa película. Les reembolsaríamos su boleto. Porque sabes que sigues luchando con cosas que son detestables para Dios. Pero esa no es la excusa para que te entregues al pecado. Dios quiere la santidad de su pueblo, amén. Dios quiere que busquemos la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Lo crees? ¿O eres fatalista en tu doctrina y piensas, hoy salvo, siempre salvo, la salvación no es por obras, Dios me predestinó, no hay nada más que hacer, me siento en el sofá, prendo el Netflix y me olvido de que tengo que buscar la santidad? Me enfoco en otras cosas que no son la prioridad, que no son primero su reino, que no son primero su justicia. Y me busco todo tipo de excusas, incluyendo que toda la iglesia me cae gorda para no venir a la iglesia. Como si tú no nos cayeras gordo a veces. Es la verdad. Necesitamos, iglesia, buscar la santidad. Sí, Dios nos mostró su misericordia. Todos somos como Lot. Amén. Dios nos ha mostrado misericordia. No nos ha dado lo que merecíamos y aún así nuestros corazones siguen desviados muchas de las veces hacia la oscuridad. Pero eso no puede seguir así si en verdad eres de Cristo. Si en verdad el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, está produciendo santidad en tu vida, si en verdad te ha regenerado, si en verdad has sido resucitado en Cristo, si en verdad eres una nueva criatura. Iglesia, la vida cristiana no se trata de cómo vas a competir con las cosas y posesiones que tiene el mundo. Se trata de cómo te pareces cada día más a Jesús. Y si eso te va a refrenar de tener cosas buenas que la gente tiene, pero que la tiene por un tiempo y después se van a desaparecer porque no perseveran, no van para la eternidad, no glorifican a Dios, entonces que no las tengamos. Y que tengamos nuestros tiempos para Dios, nuestra devoción para Dios, para su pueblo, para que nos animemos juntos a buscar la santidad, amén. ¿Eso quieres tú, amén? ¿O quieres la salvación que le trajo a Lot el no cambiar cosas en su vida? Esa no es la salvación que Cristo promete. Él dice que daremos mucho fruto. ¿Te haces esa pregunta diaria? ¿Te haces ese reto diario? ¿Voy a dar mucho fruto? Señor, estoy dando mucho fruto. Señor, ayúdame a dar mucho fruto. Porque eso dices en tu palabra, que yo, si soy una nueva criatura en Cristo, voy a dar mucho fruto. ¿Lo estoy dando? ¿O me estoy conformando? ¿O estoy adoptando la norma del mundo? Y a veces hasta de algunos de la iglesia. Y eso me consuela porque somos igual de mediocres en nuestra fe. Iglesia, han pasado ya más de 2000 años desde que Jesús dio su vida en rescate por los pecadores. Y la ira de Dios aún no ha sido derramada. Eso nos sigue hablando de cómo es que Dios sigue inclinando su disposición de corazón a mostrar misericordia. Su paciencia, iglesia, su paciencia aún en tu falta de búsqueda de la santidad nos debería de guiar al arrepentimiento y a la búsqueda de la santidad. Su justicia ya fue mostrada en la cruz, sí, amén, para los que creen. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, amén. Pero si eso es verdad en tu vida, entonces tú buscas la santidad. No existe otra opción. Y sí, su justicia será nuevamente mostrada cuando Jesús regrese a dar el pago justo a todo aquel que no dobló su rodilla ante Él. Así que oro para que ese no sea tu caso. Oro para que la ira de Dios no sea algo que está sobre ti esta mañana, porque en verdad has creído y te has arrepentido y le sigues. Oro para que si algo vas a conocer del carácter de Dios en tu persona, sea su misericordia y su justicia en esa cruz. Oro para que su justicia la puedas ver manifiesta en aquel que padeció en tu lugar, porque has creído en Él para ser salvo de la ira. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia.
Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este texto que nos confronta a todos, Señor. Padre, si hay alguien aquí que no se sintió confrontado en el texto, Padre, quebrántalo, humíllalo, muéstrale la dureza de su corazón y su necesidad de redención tan grande. ¿Cuánto has mostrado paciencia a nosotros, Señor? Cuán grande es tu paciencia que debería de estarnos guiando a abrazar tu misericordia, a clamar por ella, a refugiarnos en ella, tu gracia misma, tu gracia que trae salvación y perdón y reconciliación, que trae paz con Dios, una verdadera paz, porque nuestro más grande problema no son las finanzas, no es que no tenemos el trabajo que nos gustaría tener, no es que no tengo el contexto adecuado o las relaciones adecuadas. Nuestro más grande problema siempre ha sido separación, que somos dignos de muerte y que la única forma de escapar de ese problema ni siquiera está en nuestras manos. Tú lo has propuesto, tú has dado el instrumento de salvación en la persona de Cristo. Solo Él nos salva de la ira. Solo Él trae verdadera paz y reconciliación. Y una vez que obtenemos eso, una vez que vemos la maldad de nuestro pecado, la justicia que merecemos y la misericordia que es lo único que nos queda, entonces, Padre, venimos a Él humillados en arrepentimiento y fe. No nada más para obtener un beneficio de no ser destruidos, sino para vivir para su gloria, para rendirnos ante sus pies, para someternos a su señorío, para buscar la santidad, para morir a la iniquidad. Ayúdanos, Señor, a recordar que nuestro más grande llamado no es el de ser un empresario, no es el de ser un gran profesionista, no es el de ser un gran artista, no es el de ser ni siquiera un gran padre o una madre, es el de servirte y humillarnos delante de ti. En el proceso nuestras vidas serán transformadas en todas esas cosas, pero no para obtener lo nuestro, no para satisfacer nuestros deseos o nuestras metas horizontales, Señor, sino para poner nuestros ojos en ti, en lo vertical, en las cosas eternas, en las cosas de los cielos, en las cosas que en verdad permanecen para siempre, porque hemos creído en aquel que permanece para siempre, en aquel que murió pero resucitó y nos da vida en su nombre. Y ha resucitado nuestras almas muertas, vendidas al pecado, para ahora poder comenzar a vivir una vida plena en la búsqueda de ti, que eres la santidad misma que se encarnó en la persona de Cristo. Gracias, Padre, por tu perdón, por tu misericordia, por tus juicios que son perfectos y por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Yo oro que si entre nosotros hay alguien que aún no se ha rendido, que no se ha humillado, que no ha reconocido el peligro de su alma, Padre, que tengas misericordia de él esta mañana y tu Santo Espíritu lo empodere y lo avive para poder clamar por misericordia en la persona de Cristo y entonces poder ser salvo de la ira venidera. Gracias por los que ya lo somos, Señor. No nos permitas estar cómodos. Ayúdanos a advertir a otros. Ayúdanos a no ser como Lot, que se conformó con que no le creyeran. Ayúdanos a ir afuera, a predicar primero en nuestras casas y después a todo aquel que nos encontramos en el camino. Perdónanos, Señor, por ser insensibles y faltos de amor, porque muchas veces tú pones circunstancias y contextos en los que tú quieres que hablemos, que advirtamos, que proclamemos la verdad del Evangelio para que las personas sean salvas, y nosotros somos indiferentes, somos indispuestos, somos faltos de fe, vivimos con temor y seguimos pensando en que se trata de nosotros y no se trata de ti. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.